Lo tengo en línea, doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Gracias, muy amable, gracias por atendernos. Doctor, esta decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, entiendo que es para quien lo presenta, pero ¿puede generar también algo parecido al caso Badaro, por ejemplo? Sí, bueno, inclusive el caso Adolfo Badaro fue para él en particular. Sí. Luego, como esta propia medida va a tener sus efectos en ese sentido, puede ser invocado en el resto de aquellos que tienen situaciones similares, análogas. Ujú. No existe en Argentina la acción de clase, es decir, como en países anglosajones sobre todo, que un fallo de estas características se aplica inmediatamente para esas otras situaciones análogas. Acá es exclusivamente para quien generó el juicio. De todos modos, recordemos que el que estamos refiriendo, el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata, Sí, ya tiene antecedentes de otras cámaras federales provinciales y que muchos de ellos han ido a la Corte directamente, ¿no? ujú, claro. Ahora, como antecedente es muy, muy importante porque plantea la inconstitucionalidad de lo que es la ley 27.609, que fue sancionada en diciembre del 2020 en reemplazo de una situación de anomia que había generado el propio gobierno de entonces al suspender la ley vigente a diciembre del 19, Ujú, bien. que era una ley que tenía un componente importante de lo que era inflación, que había dado muy malos resultados en el 18 y 19, habían perdido 20 puntos los jubilados en ese momento, pero que recomponía hacia el primer semestre del 2021. Para entenderlo un poquito Del más, 2020, perdón. más Sí, rápidamente, la que usted está mencionando es la que modifica el gobierno de Macri y que había tenido el gobierno de Cristina Fernández. exactamente, Y después, bueno, exactamente. estamos hablando obviamente de lo que pasó en el 2019, ¿no? En aquel momento que fue muy comentado el tema, claro. O sea que a partir del Claro, 2019 y después Alberto Fernández reemplaza esa, suspende la ley suspende la ley. en diciembre del 19, antes de la pandemia, Sí, y da durante todo el 19, bueno, diciembre, lo que quedaba del 19, y el 2020 reajustes por decretos de necesidad y urgencia, claro. que fueron inclusive, hoy hay muchísimos juicios al respecto, porque en el decreto, el primero de ellos, el decreto de marzo del 2020, da reajustes diferenciados con índices hacia la baja, de las jubilaciones más bajas hacia las más altas. Sí, Es me decir, acuerdo que eran dos en las el año, era mínimas, marzo y justo el septiembre. 11.56, la que Sí, era un poquito más de la mínima, el 10, y así sucesivamente hasta llegar al 3.7. Así bien. que esto acható la pirámide y bueno, son parte de los 350.000 juicios que se están incoando, ¿no? 350.000. Sí, el stock más o menos está en el orden que acabo de mencionar, con un agravante. Hay miles de sentencias firmes que no se pagan, ¿no? No, de hecho que, bueno, por obligación el ANSES debe apelar estas medidas, ¿no? Y es una cuestión No, lógica, ¿o no? no. Eh, la obligación de apelar, inclusive, Sí, a partir del 2004, por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acordó el gobierno argentino ya en aquel momento, y lo fue ratificando con las sucesivas administraciones, que solo se apelaría a aquellos fallos
que tenían que ver con criterios que ya hubiera fijado la Corte en fallos análogos. Bien, ahora sí. Pero no el resto, ¿no? Sí, 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 está bien. Doctor, evidentemente que cada gobierno, cada sucesivo gobierno que ha ido cambiando con leyes, va de alguna manera poniendo muchas trabas para encontrar un sistema un poco más limpio y ágil, ¿no? Como para pensar en una reforma, por ejemplo, ¿no? Porque en el universo de lo que es hoy esto, se hace muy difícil pensar en una reforma. Ahora, la consulta es lo siguiente. Este fallo, que seguramente va a ser apelado, ¿va a ir a la Corte? Sí, seguramente que sí. Sí, sí. O sea que si hay otros fallos que, como usted bien dice, se están... Tiene antecedentes jurisprudenciales, sí. Ajá. Van a ir varios de estas características a la Corte, evidentemente. Sí, suele pasar. Imagínese que la Corte, y lo que le voy a decir suena extrañísimo, A ver. no falló el caso Badaro todavía, que ya no existe más por otra parte. Claro que ya puede fallar en abstracto, diría. Sí, ya Si quiere. en el año 2008, que en ese momento, que fue el último año que estuvo mi colega Eduardo Mondino, defensor De la Nación. de la Nación, hicimos dos presentaciones en espejo, es decir, quiere decir del mismo tenor respecto al caso que refiero. Él lo hizo directamente por la legitimación que tenía la ley del Ombudsman Nacional, directamente como Defensoría del Pueblo de la Nación, y nosotros, usando los mismos criterios, el mismo texto, presentamos 23.000 jubilados. Bueno, llegados a la Corte, al día de hoy no hay sentencia. No fueron fallados, claro, por la Corte. Está bien. Y digo que no existe más porque 500.000 jubilados cobraron por juicios individuales, otro tanto, 700.000 cobraron años después, en el 16, por reparación histórica, y acá lo terrible, el resto, eran 2 millones los afectados, murieron sin que nunca pudieran gozar. Eso es lo lamentable. Sí, que será un tema de discusión en otro momento, pero evidentemente aquí esto pone en evidencia lo obsoleto que es el sistema de llegar a la Corte, ¿no? O cómo la Corte debe cambiar. Y absolutamente. Claro, absolutamente. Pone una clara evidencia, no puede atender 23.000 casos 4 personas. No, pero inclusive yo el año pasado me tocó compartir una mesa con el doctor Rosati por otro tema, la mesa sobre cuidados. Sí. Y le preguntaba le pregunté qué pasaba con la sentencia firme, porque no se pagaban directamente. Y ya son 2 gestiones que tienen el mismo comportamiento, y bueno, decía que en un disparate, que ya habían exhortado, habían hecho todo lo que el Estado de Derecho permite, pero que a su vez tenían en aquel momento, le estoy hablando fines del año pasado, en octubre, noviembre, no recuerdo bien, tenían para fallar 60.000 más. Dios mío. Pero no tenían capacidad administrativa. Y lógico. Que señala usted, ¿no? Claro, pero hasta cómo ha perdido también, digo, porque, bueno, esta es la última parte y después nos abocamos específicamente a lo que por lo llamábamos, pero vale la pena hablar con usted, que conoce bien el caso, conoce bien lo que es litigar con la Corte, que has perdido hasta autoridad, porque ¿cómo no se va a hacer caso a la Corte cuando hay una sentencia firme? Diga, páguense esto al señor Mondino o al señor Semino, y la Corte no paga. Decía, ¿cómo ha perdido autoridad? No, por eso, bueno, tenemos realmente un problema de una bajísima calidad institucional en general, ¿eh? Sí. Refiero al Poder Judicial, lo que vemos en el Parlamento y lo que vemos obviamente en el Ejecutivo. Mire, le doy otro dato. A ver. Y concluyo, pero tiene que ver con algo actual.
En agosto del año pasado hubo una sanción de una pequeña modificación de la ley de movilidad, ¿no? Sí. Que se sancionó y a los pocos días el presidente de la Nación la vetó. Nosotros hicimos un planteo de inconstitucionalidad, no por el veto, que es una facultad del Ejecutivo, sino por los fundamentos del veto, que eso sí establecido constitucionalmente, que el veto, que es esa facultad, debe estar acompañada por fundamentos que tengan racionalidad. Hicimos esa presentación de inconstitucionalidad en varios lugares del país. En primer lugar acá en Cava, después en Comodoro, Bahía Blanca, Resistencia Chaco. Bueno, ¿qué pasó en el primero que presentamos con el doctor Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, acá en Cava? Lo presentamos en Contencioso Administrativo Federal. Agosto, a los 7 días, el juzgado 11, que fue el sorteado, dice: Contencioso Administrativo Federal, yo no soy competente. Lo presentamos ahí porque lo que se cuestionaba era un acto del Poder Ejecutivo. Claro. Entonces dice: yo no soy competente, y lo manda a Seguridad Social. Va al juzgado 7 de la Seguridad Social, y recién hace una semana, el juzgado 7, después de todos estos meses, creo que 6, 7 meses más o menos, dice: yo soy incompetente, vuelva al juzgado 11, Contencioso Administrativo Federal. ¿Qué estoy diciendo? Es el cuento de la buena pipa, porque va al juzgado que ya se había declarado incompetente. Lo cierto que no hay ninguno de los dos jueces que diga: mire, los que presentaron esto no tienen razón. Tiene razón el Ejecutivo, por ejemplo. Claro, una cosa así, claro. Es decir, no dicen nada. Y con esto, próximo paso, termina la Cámara, y el fallo de la Cámara va a ser dentro de 5 años, cuando no exista más este Ejecutivo, etcétera, etcétera. Claro, me da la sensación que esa figura jurídica que se llama declararse incompetente es realmente una muy buena palabra para decir: de esto no puedo resolver. Pilato. Claro, Poncio Pilato, moderno. Claro. Doctor, la última consulta. Sobre esto, para los jubilados, para los que se están por jubilar, para los abogados que hoy litigan, ¿cuál es la recomendación que usted haría teniendo en cuenta esto lo que estamos hablando ahora sobre este fallo de Mar del Plata? Mire, porque habla expectativa eso, obviamente, ¿no? Y hay que decirle la verdad a los jubilados también. Claro, no, por eso yo aclaro, porque generan los títulos mucho entusiasmo. Sí. Porque los jubilados están desesperados por otra parte, y ve que pasan todas las administraciones que violan sus derechos, ¿no? Exacto. Pero sirve exclusivamente como antecedente jurisprudencial. Ojalá que sea tomado en cuenta y que la Corte, en definitiva, exhorte a que por lo menos se respete esto, que es una obviedad, ¿no? Es decir, los jubilados vienen perdiendo desde 2013 poder adquisitivo de su haber hasta este momento. Fíjese que lo que ordena este fallo, reajustar por el periodo fines hasta marzo del 24 del 2021 a marzo del 2024 del 50.3%. Sí, y bueno, si únicamente, fíjese usted que enero del 2024 hubo un 118% de inflación, o sea, fue una devaluación del 118%. Claro, y en un solo mes. Simplemente para recordar los antecedentes, cuando el Ejecutivo aquel momento mandó el proyecto en el 2020, más allá de la fórmula, todos los que fuimos invitados, todos,
gente de distintos partidos que no nos conocemos, no estamos ligados a la política, todos, el 100%, ¿qué opinamos? Que cualquier fórmula que pusieran tenía que tener una cláusula de garantía por inflación. Claro. Porque es una enfermedad crónica, desgraciadamente, de la economía argentina. Y quienes en ese momento defendieron el proyecto en la comisión y luego en el recinto, que fueron los diputados Carlos Heller y la diputada Vallejos por el oficialismo, decían que en Argentina ya no iba a haber inflación. Ahora, la diputada Vallejos dijo, luego por una pelea interna de su partido, dijo que había sido un disparate lo que había votado. Pero lo votó y lo defendió. Digo, hay responsabilidades que hay que tener también en cuenta, ¿no? A mí realmente ya no sé ni los partidos políticos, ni los espacios, no tengo el GPS de la política, porque aparte la sigo muy poco, pero digo, no puede ser que se tomen decisiones que involucren a millones de personas y que después todo sea gratuito, ¿no? A mí me llama mucho la atención, mucho la atención. Claro. Doctor, le agradezco la gentileza, muy amable en atendernos como siempre, ¿eh? Muy amable. Agradecido soy yo, un fuerte abrazo. Gracias, muy amable. El doctor Eugenio Semino es defensor de la tercera edad, sobre todo por este fallo, porque bueno, queríamos hacer esta nota un poco para que el doctor Semino también nos comente, porque genera expectativa, abre ilusiones. Y bueno, lo bueno en todo esto, más allá de que es únicamente para quien lo presentó, este fallo de la Corte de la Justicia de Mar del Plata, del Juzgado de Mar del Plata, más allá de eso, abre una instancia de jurisprudencia. ¿Y eso está bueno? Bueno, sí está bueno. O sea, porque, como decía el doctor Semino, muchos jubilados han iniciado trámite y no han visto su resolución. Han perdido la vida y ha quedado ahí. No sé si los deudos han podido seguir o continuar en ese sentido. Abre expectativa, genera expectativa. Jurisprudencia por lo menos. Ahora, en el tiempo, bueno, es muy difícil de predecir. Y en el cumplimiento, porque también lo escucharon ustedes al doctor Semino decir que hay muchas sentencias firmes que todavía no han sido acatadas y no han sido pagadas.